¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa Historia, Cultura e Identidad. Soy Andy Javier Correa, produce Aztlán Cultura y para conducir el programa está conmigo Frida Urbina. Hola Frida. Hola Andy, ¿cómo estás? Pues bien, ya listos para el día de hoy. Completamente listos. Hoy tenemos nosotros a un invitado ya recurrente del programa y que queremos mucho aquí, Cayo de Hacha. Cayo, bienvenido. Muy contento, siempre me invitan, no sé si es plan con maña, pero yo Puede creo, ser. sí, yo creo que son los personajes más interesantes, ¿no? No voy a adelantar mucho para que tú, Andy, nos digas de quién Ajá, es, sí. pero Sí. me hace mucho sentido porque he estado haciendo ciertos contenidos que tienen mucho que ver con este personaje que vamos a hablar el día de hoy. Ajá. Perfecto, pues justo, hoy vamos a tener un personaje diferente, porque Sí. nunca habíamos hablado de alguien de esta rama. No. Entonces, a mí me emociona mucho, es Alfonso Quirós Cuarón y es conocido como el padre de la criminología mexicana. Sí. Qué interesante. Don Alfonso Quirós Cuarón. El primer criminalista mexicano. Sí, de hecho, Wow. que científicamente le entró y con un título de. Ah, ok. Esto me parece importante. No quiere decir que antes no alguien se hubiera dedicado, algún A inspector de seguir policía. los casos de Ajá. criminales. Sí, no, claro. Él fue el primer hombre que tuvo el título, hombre mexicano Sí. que tuvo el título de De criminólogo. Criminólogo. Sí. ¿Verdad? Que ahora es criminalista, me imagino que es sinónimo. Wow. Sí. ¿Qué movió a este hombre a meterse en una de las ramas más Peligrosas, difíciles en México. tóxicas? Sí. Pero nos encanta. ¿Tú te das cuenta que todos los casos criminales en Netflix, en HBO, en YouTube, llaman mucho la atención de la gente? Son historias muy- terroríficas. Sí, es muy morboso de alguna forma. Imagínate dedicar tu vida a esto. O sea, ha de ser interesante, ha de ser tóxico. Yo diario Tóxico. escucho casos de crimen. Estoy así de que lavando algo y estoy acá de que, ay, Es descuartizaron a tal adictivo. persona. Sí, a mí me encanta. Soy adicta a ese tipo de contenido, es mi mero mole. Pues todo empezó con el señor Quirós Cuarón. Quirós Cuarón, sí. Sí. Bueno, de hecho, tenemos que decir que en efecto hay algunos antecedentes de algunas personas que lo hicieron, ¿no? Pero el enfoque que se tenía del delincuente era totalmente diferente. No podemos olvidar aquellos casos de finales del siglo XIX, donde está el Tigre de Santa Julia, Chucho el Roto o el Chalequero, ¿no? Que fueron asesinos aparentemente, aunque no tanto Jesús Arriaga, el Chucho el Roto, ¿verdad? Pero que la sociedad los recibió de una manera muy especial, ¿no? Claro. ¿Por qué pasa eso, Andy? Porque sabemos que hicieron cosas malas, sin embargo, por ejemplo, el Tigre de Santa Julia, hasta Claro. película tiene. Sí. Es un, ¿cómo se dice? El monstruo de Catepec. Mitológico, ¿no? Mexicano. Sí, Igual Chucho el Roto tiene películas y varias. ¿Por qué nos gustan los antihéroes al pueblo de México? Pero no solo el pueblo de México cae. Al mundo, ¿verdad? Al mundo, A sí. la humanidad. No, de hecho, te tengo que decir que, por ejemplo, en el caso específico aquí en México, los primeros que hacen un espectáculo, por ejemplo, de la muerte de los que consideraban pillos o ateos o gente que iba en contra de la religión, es la propia Iglesia Católica, ¿no? Claro, Teníamos claro. su quemadero de la Inquisición y se juntaba la gente a ver cómo los quemaban o cómo los ahorcaban, ¿no? Pero no nomás en México, ¿no? En cualquier parte del mundo hacían lo mismo. Imagínate el show cuando las guillotinas en París, ¿no? O ahí en la calle de Oxford, muy cerca de Hyde Park, donde también se juntaban a ver cómo los ingleses, los londinenses, a cómo los ahorcaban, ¿no? Ahorcaban y Y quemaban, qué ¿no? le gritaba la gente a todos ellos, ¿no? O sea, era un espectáculo tremendo. O si nos vamos por allá al Coliseo de Roma cuando soltaban los leones para matar Claro. a los Sí, completamente. Wow. Sí. o los mismos gladiadores y todo esto, bueno, pues está acompañado de esto, ¿no? Es el morbo, ¿no? Que Sí. tenemos como seres humanos. Ujú. Wow, Y yo el creo que sorprende estos casos. sensacionalismo, ¿no? Sí, También. sí. Ajá. Y bueno, en este caso, dices, ¿cómo se dedicó este hombre? Bueno, vamos a hablar de él. Don Alfonso Quirós Cuarón nace en Chihuahua, en Ciudad Jiménez, Chihuahua, ¿no? Es una población que está rumbo a Parral, que curiosamente Jiménez es el espacio donde se integra la División del Norte de Pancho Villa en el año de 1913, ¿no? Ahí en Jiménez. Hemos estado por ahí, hemos degustado una comida extraordinaria de carne. ¿Qué una estado, carne no? asada. Sí, sí, Chihuahua, sí. Es hermosísimo. extraordinario.
extraordinario, ¿no? Hermosísimo. Chihuahua. Hay que sacarle más provecho a Chihuahua. Sí. Yo sé que la gente sabe de Chihuahua, pero es que culturalmente también es un polo. Muchas de las historias que forman nuestro país sí, vienen de Chihuahua. Vienen de Sí. Chihuahua. Es Sí, histórico. es cierto. No, pero Chihuahua es Chihuahua. Y aparte es el estado más grande de México. Sí, es el tiene estado mucha más, riqueza. de más extensión terrestre. Sí. Casi lo conozco todo, me faltan algunos. ¿En serio, Yo Andy? casi no conozco poco Chihuahua y Juárez. Ajá, Chihuahua sí. y Juárez. Me gusta. No, en la parte sur, por allá, Jiménez, Delicias, Parral. Y- Llegué hasta Huachochi, que es en la parte, La parte desértica, ¿no? Rarámuri. Más desértica. Esa es la que no conozco. Es decir, si me dices por ahí rumbo a Ojinaga, no conozco Ojinaga. Pero por acá para Casas Grandes, Palomas y todo lo demás. Si te lo manejas. Más o menos hemos viajado por ahí. Es más, alguna vez que fuimos a ver la cueva donde se había escondido el general sí, Villa durante la sí, sí. revolución, nos tocó andar a caballo y Wow, subir la sierra ok. para llegar. Sí, ¿Y, sí, y no te dio miedo, Andy? ¿No estaba como muy empinado para ir en caballo y como... Pues ya llegué y ya regresé. No pasó nada. No lo pensé. Bueno, se logró. No, pues sí. Sí, en ese momento Ajá. quizás, no sé, la Íbamos con adrenalina nuestro querido amigo ayuda. Tomás Villa. Sí, Ah, sí, bueno. sí, sí. Sí, yo he En fin. escuchado esa historia. Es historia, sí. Sí. Cuando llegamos ahí, especialísimo Chihuahua. Yo en forma personal le tengo un afecto muy especial a ese A mí estado. también me gusta. Sí, mucho claro. respeto. Ahora, fue hijo del señor Francisco Quirós. Su padre era ferrocarrilero y su De mamá, la época. Refugio Cuarón, ¿no? Y muy especial. Primero él queda huérfano de madre, su madre muere cuando él tenía 14 años y su padre es asesinado en Tampico. Y de ahí es un poco esto de Sí, claro. la búsqueda del por qué, ¿no? Mira, yo creo en que justo Tampico. eso lo marcó, me imagino, Ajá, y ayudó a que él quisiera como estudiar Resolver, Ajá. Y resolver. ¿no? Conocer a los... Y él muy Sí. joven, ¿no? De 15 años cuando muere, ¿no? Entonces él lo recoge su tía Elia, ¿verdad? Tras quedarse huérfano, de alguna manera lo impulsa a la parte del estudio, si hace primaria, secundaria, está no solo en Tampico, está también en Saltillo, regresa a Tampico, hasta que decide hacer la carrera y se viene a la Ciudad de México, que es precisamente al cuidado de su tío José, estando en la Ciudad de México en el año 1929, o sea, tenía 19 ya años, Wow. ya él, ¿verdad? Que se decide entrar está en la Ciudad de México en el 29 más o menos, se decide entrar a la escuela militar de medicina, y ahí está un buen rato. Y durante esta época, él tiene la oportunidad de conseguir un empleo como ayudante en un juzgado correccional. Acuérdate, la correccional lo conocemos también como el tribunal de menores, y todo, exactamente. o sea, todo lo que había ahí. Y él forma parte del Consejo de Supremo de Defensa y Previsión Social y posteriormente entra como practicante en el servicio médico forense. O sea, su carrera estaba tendiendo a desarrollar específicamente estos campos, ¿no? Y lo hace de una manera muy comprometida y muy entendida. Esto me parece que es muy importante. Y como parte fuerte de su formación personal está la lectura de Sigmund Freud. Wow. Y se empieza a formar en el concepto psicoanalítico. Pero por el momento, o sea, él era fanático de Sigmund Freud o la carrera en el momento, porque muchas de las cosas de Freud hoy ya ni siquiera, por ejemplo, en criminología es lo último que me han contado, ya no se estudian de igual manera que cuando estaba muy de moda ese pensamiento. O sea, Ajá. él leía a Freud por gusto o por parte de su carrera. Quiero tratar de entender Es que Yo creo que ambas. Ajá, yo creo o sea, que ok, ambas. porque estaba Sí. de moda Freud, ¿no? Se Era leía, muy importante, era muy muy importante para el trascendente. psicoanálisis, que era hoy, hay algunos que dicen que solo es magia. Es y que en otros- ese momento era el todo. Sí, sí, Y ahorita sí. ya solo es como el pilar del psicoanálisis. Sí, y hay Ajá. quien lo descarta incluso, ¿no? O sea, Sí, dependiendo. Y un detalle importante, la- ¿no? ajá, Freud la rama. todavía vivía. sí, cuando claro, él por eso empieza a o sea, estudiar. Freud Qué era un... impactante, es cierto, Andy, no lo había Ajá. dimensionado. Wow, ok. Sí, Claro, claro. y ese es uno de una de sus más grandes herramientas a lo largo de su carrera profesional y de su vida, ¿no? Freud. El haber estudiado La escuela. psicoanálisis. Ah, ¿no? claro. Ujú. Sí, Ahora sí, él no ayuda lo mucho. buscó.
la vida le fue poniendo en lugares, o sea, por ejemplo, en de menores, en el tribunal de menores, luego en lo de forense, o sea, la vida lo fue llevando ahí también, Sí, o él se dejó llevar también por la vida. Pues la Igual motivación ambas. de lo del padre, Sí. ¿no? Por ahí va. Sí. Después de, Sí, sí, de sí. empezar a estudiar a Freud y todo esto, estar en la escuela de medicina, etcétera, etcétera, en 1932, precisamente en la cárcel de Lecumberri, conoce a los doctores Matilde Carrillo y Benjamín Argüelles, y son los primeros que hacen o intentan hacer estudios científicos sobre las personalidades atípicas de los reclusos y empiezan a clasificarlas, Interesante. ¿no? Esta es una de las bases fundamentales de su trabajo y de empezar a hacer criminalística en México. Me parece que es importante. O sea, es él, sus conocimientos, el acervo, y otros que como él empiezan a estudiar y les interesa este cambio de visión, inclusive de lo que era estar preso, ¿no? ¿Cómo se veía antes? Todos, No. o sea, todos eran locos, todos eran asesinos. Enfermos. ¿Hay Sí, algo claro, que viene era mal? Era general. O sea, era como una semillita mala que Sí. te tocaba y pues ya eres malo. Ajá. Aparte, en ese entonces todavía se usaba el concepto del manicomio, que era terrible. O Sí, sea, sí, fue está el loco, anterior ¿no? al Ese es el hospital rollo. psiquiátrico. Sí, 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 claro, Y claro. cómo ves que te construían más cárceles que escuelas, ¿no? Sí, sí, porque ellos decían, ya este está mal. Sí. Ellos se dieron por primera vez el interés de decir, bueno, pero Empezar ¿por qué? a armar ¿Qué pasa? algo. Ujú, ujú. Sí, Muy justo. interesante. Y diferenciarlos. O Qué sea, raro que antes no se preguntara a la gente como, a ver, ¿qué pasa con esta población? ¿Por qué es está que aquí? justo yo creo que mucho tiene que ver un poco, la verdad, también con la religión, porque se creía que era como algo Claro, desconocido, claro. venía de una fuerza externa Es malo. Y Y estaban- demoníaca. y estaban defectuosos. El humano tenían, puede ser malo o bueno. claro, y ellos son tenía malos. más que ver justo con lo que dice Andy, con la parte del diablo, el demonio, Sí, claro, claro. etcétera. Ellos Entonces era como, hay que encerrarlos, hay que... Concepto moral, pelas. Ajá. no era humanista. No era humanista. No, total. justo, Era todavía divino. no llegaba fuerte el humanismo en la parte de la psicología, que es otra rama que no es igual o no empata con el psicoanálisis. Wow, wow, wow. Ok, muy interesante. Muy Sí, claro. Y esto lo refuerza también con la parte de que lea Freud y psicología, que el maestro José Gómez Robleda, uno de los mejores psiquiatras o los primeros psiquiatras forenses, empieza a tener contacto con él y lo empieza a conducir. Y bueno, vamos a ver todo lo que hizo en esta época. Y en el año de 1939, es cuando él ya tenía 29 años de edad, es el primer criminólogo graduado por la UNAM. Y obviamente se convierte en un perito en criminología. Era muy conocido en México por ser el primero. Sí, O sea, se sabía. sí, sabían quién Alfonso era. Quirós Cuarón, todo el mundo lo conoce. Sí. Ok, wow. ¿Por Una qué? autoridad. Sí, y te voy a decir ahorita por qué. Pero se graduó más gente de su generación. Sí, ¿no? poco a Ok. poco se fueron graduando más criminólogos, ¿no? Pero él fue el que más resaltó, como de su Ujú. generación, Sí, claro. el que más trascendió. Ok. Y en este caso ocupa, por ser criminólogo, el cargo de jefe de sección de psicología del Centro de Observación del Tribunal de Menores. Sigue trabajando con los menores y recibe un primer gran encargo, ya como criminólogo, que es precisamente el análisis. Mira, ese Andy, es, estamos viendo una imagen muy del- curiosa en pantalla. sí, es el Tribunal de Menores, una orquesta que tiene. Wow, Qué interesante, ¿no? ¿Por qué los vestían así? El niño Sí. con la pijama de rayas, ¿no? Sí, 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 aparte el gorrito. No Pe- manches. Pero la música instrumentos. ya darles un taller o ponerlos a Claro. tocar ya era, Bastante humanista ya era un su paso parte. adelante. No sé si lo dimensionaban, pero era un grado de terapia. Sí, Sí, por, claro. por ahí cuando anda revisando Fenómeno. algunas fotografías, esta la ves aquí en el Tribunal de Menores, ¿En serio? pero también hay una que Ajá. están en la cárcel de Belén, donde se integró la primera banda de jazz en México. Wow. Sí, ¡Guau! ahí está la fotografía En la cárcel de Belén. fue donde sí. se integró la primera Banda de jazz banda en de México. jazz. ¡Qué locura! Okay, Ya se y era- llamaba Belén Jazz Band. ¿no? Algo está mal, ¿no? Del ser humano. O sea, ¿cómo pueden cometer delitos y ser extraordinariamente, ¿cómo se dice? Dotados y creativos para hacer música, ¿no? Es que yo, bueno, o a las artes en A ver, general. la psicología, Sí, Frida, que simplemente- Claro. ¿Por qué? Pues ¿Por es qué? una mala canalización de
de los talentos. O sea, prácticamente son personas que no se dan cuenta, pero tuvieron un golpe de reducción en su entorno. Entonces no pudieron tener efectos catárticos en espacios en espacios de expresión artística. Entonces empiezan a conducirse hacia otros rumbos. O sea, es el hecho es una limitación humana. Es un abandono. Es como no fueron guiados a tiempo para poder canalizar su energía en otros ámbitos y encontraron la parte como más salvaje, bestial, y también viene desde una cuestión neuronal a veces, neurotransmisores, y se va a este enfoque. A la delincuencia. Entonces los puedes intentar como reingresar a la sociedad a través de... si les das terapia en otros ámbitos. Y viene entonces, ya después de esta aclaración que nos hace Frida, Sí. viene el primer caso especial que le encargan precisamente a don Alfonso Quirós Cuarón, que revisa el perfil del asesino de León Trotsky. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Sí. Trotsky había llegado aquí a nuestro país, invitado por el general Cárdenas, ahí está León Trotsky, en el año de 1937. Y había vivido en la Casa Azul primero, en la casa de Frida, en la Casa Azul, y después ahí mismo en Coyoacán se cambia a una casa que a mí todavía me tocó conocerla cuando tenía sus troneras y sus aspilleros para repeler cualquier agresión. No es el que ahora es el museo. Y ahora es un museo. Ah, sí, es ahí. Sí, ¿El es museo ahí. de Trotsky? Ajá. Sí. Porque aparte todavía tiene los golpes así de las balas, en el museo. ¿Ahí Coyoacán ya era de ricos? No. Porque vivía No, Frida no, Kahlo, no. Diego Rivera, León Trotsky. No, Nunca fue las lomas, o sea, ahorita es de ricos Coyoacán, ¿no? De alguna forma, pero pues era el pueblo, pues, era un pueblo. Era parte del pueblo Coyoacán. Coyoacán. Yo siento sí. que Coyoacán siempre ha sido como un híbrido. Como que Gente de conviven, Artistas. pero ciertas zonas, o sea, el centro. Intelectuales. Pero hay partes de Coyoacán en los alrededores que sí hay como más, wow. sí, distancia, pero como que conviven. Siento que es como una parte... O sea, quería entender hacia dónde me mandaron a Trotsky. ¿A un barrio o a Coyoacán residencial a vivir en una mansión? Coyoacán tiene un ambiente muy especial, acuérdate. Bohemio, claro. No, yo digo, es el primer asentamiento español en el Valle de México. Eso explica mucho. 5 años sí. fue la casa de Cortés, ¿no? Eso explica todo. Sí, entonces. claro, eso es cierto. Y ahí pasaron Siempre fue de muchas cosas. riquillos. Sí. De hecho, fue donde llegó la esposa, ¿no? Sí. Ahí está dicho donde está Donde la leyenda, donde la matan. donde la matan y que Ahí se está. considera que todavía está por ahí su espíritu. Okay. Sí, es Ya una entendí leyenda. Coyoacán. Ok, sí, súper. sí, muy importante De ricos Coyoacán. de siempre, de toda la vida. Okay. Sí, como gente especial y también como un equilibrio entre artistas un poco hippies, y Sí, así sí, como sí. ese rollo. Sí. Ok. Bueno. Bueno, Sí. y llega en el 37, tiene un primer atentado en el mes de mayo, en uno de los mejores muralistas mexicanos, David Alfaro Siqueiros. Él había peleado en la Revolución Mexicana, después en la Guerra Civil Española, sabía manejar obviamente armas, hace un comando que es rechazado, o sea, no tienen éxito, y en agosto otra persona enviada por la línea específica de Moscú, lo asesina, ¿no? Con un piolet, de esos que sirven para los cuates que hacen excursiones, pico, que sirve para hacer agujeros y subir las montañas. O lo ¿Con que eso tengan fue que- asesinado? Con eso, unos golpes de piolet en el cerebro, no muere de forma instantánea. Se fue directamente a su cabeza. Sí, Esto está peor, entonces. Pues sí, es literal violencia cuerpo a cuerpo, es más sadismo, ¿no? y además, de acuerdo a lo que se presenta de los peritajes, lo agarra por la espalda. O sea, él estaba trabajando, estaba viendo su escrito, lo que tenía enfrente, y por la espalda llegan con el piolet. ¿Se sabe cuántos impactos le dio? Sí, pero no me lo sé yo. Pero fueron varios. Sí, claro. A Quirós le tocó llevar todo este caso. Investigar la personalidad de este De hombre. él. Interesante. Ujú. Sí, Ahí está. sí. Y bueno, para que entendamos, ¿no? Él llega a las primeras conclusiones y sigue investigando el caso. Hasta que llega, y 10 años después, Sí. cierra el trabajo psicológico, porque para él no solo fue investigar y estar Sí. en el caso y el momento, sino mientras este hombre estaba
en Juicios, en lo que sea. donde estaba en la cárcel, él continuaba Sí, claro. llevando a cabo con él entrevistas. Lo entrevistó directamente y Sí, todo. sí, Eso está y increíble. durante mucho tiempo. Y aquí- Ese es el ajá. trabajo de él, pues, Y como aquí es donde- criminólogo, ¿no? Difícil. Aquí es donde sirve mucho el antecedente del psicoanálisis, porque si en alguna rama de la psicología importa mucho tu antecedente de infancia, es en el psicoanálisis. En el humanismo, conductismo, cognitismo, no tanto. Entonces, a los criminales, usualmente para encontrar el origen de sus actos, intentamos viajar demasiado niñez. a su infancia, donde fue como la ruptura, y a veces suelen tener como patrones, como cuestiones con su mamá, con el padre, cierto grado de violencia. Entonces es por eso que a él yo creo que le atrajo mucho el psicoanálisis. Bueno, y aquí pues se da cuenta porque él tenía en pasaporte Jacques Mornard y al final se da cuenta que se llama Raúl Mercader y es español, ¿no? Y toda su familia dentro de la línea dura del estalinismo y cosas de este tipo. Entonces, Ah, ok, ese es no su era primer- mexicano. No, no, no. Descubre por No. qué. Sí. Se lo mandaron a matar y Sí. él fue el... Wow. Y este hombre, después de que sale de la cárcel, ¿Salió? se va. Sí, Wow. pues ¿Por qué? cumplió la condena. ¿Cuánto le dieron a él? 30 años, creo. Wow, se aventó los ok. 30 años. Por ahí, qué por ahí así. espectacular. Y por buena conducta salió un poquito antes, se va a vivir a Cuba y allá muere en Cuba. Ah, ok. Wow. Raúl Mercader. Volvió Jackson. a dar entrevistas de por qué mató a... O sea, explicó su... O nunca dio No, su versión. No, pues, pero todo el mundo sabía que era la línea que lo Era había obvio, mandado a ¿no? matar, pues, Lo sí. que ¿Se diga sabe es- si alguien lo mandó? De Stalin. Seguramente, Tal cual. ¿no? Sí. Sí, pues Stalin. Ah, ok. Pues era el gran competidor de él, ¿no? Y este es el primer caso del maestro Quirós Cuarón. Con razón Enorme. tuvo un alza, o sea, pues Sí. era importante, no fue cualquier Claro. caso. Sí. No fue un caso de Ujú. una persona Y común. obviamente tiene ya esta posición de que en México hay alguien que está chambeando bien, ya empieza a tener fuerza también internacional la investigación que hace. ¿En Estados Unidos lo reconocen o...? No sé, fíjate, en Porque América ellos también Latina tenían sí. ese movimiento, Sí. esa movida, ¿no? Ahorita vamos a hablar de los congresos, pero Súper. lo ves en diferentes lugares, en Europa, Ok. en América Latina, Está en bien. México, pero no tanto en Estados Unidos. Ah, tuvo presencia en Europa. Sí, claro. Wow. Ujú. Ok. Bueno, es el primer caso. Y después viene otro que Pues también igual, conmueve muy fuerte. Sí, conmueve a la sociedad mexicana, El de que es el Goyo. de Gregorio Cárdenas Hernández, alias Goyito, ¿no? Que entre agosto y septiembre de 1942 asesina en su casa a algunas mujeres sexoservidoras y también a la novia, ¿no? Que por eso se dan cuenta. Y lo entrevista, obviamente está con él y se da cuenta de que en efecto en el momento en que había caído en esta temporada de los asesinatos había tenido un desajuste cerebral muy Wow. especial, ¿no? Sí. Y él lo platica, lo cuenta y etcétera. Y este hombre también de prisión perpetua estudia estando en la prisión derecho, se gradúa, lleva casos de internos, etcétera, hasta que en 1976 Se le bota... Echeverría, presidente ya saliendo y cerrando prácticamente la cárcel de Lecumberri, le da la libertad a Gregorio Cárdenas. Sí, y de hecho aparte le hacen como una ovación de pie horrible. Eso es horrible Pero no porque es falla del Estado, entonces, o sea, si este tipo estuvo en la cárcel y lo liberó el Estado y pasó lo que pasó después, Ujú. ¿quién Lo está mal? que pasa es que, o sea, Quirós Cuarón sí dices, tiene un momento en que estaba mal, o sea, en la cabeza, o sea, una enfermedad mental, pero que aparentemente por todo lo que se vio, después se cura. pero eso no. fue, no, para nada. O sea, yo creo que Es todavía, extraordinario, ¿no? no, Sí. todavía la situación de la psiquiatría y la psicología estaba un poquito, perdón por la palabra, pero en pañales en varias cosas. Entonces, y además, pues, ¿a quién mató Goyo? Fueron sexoservidoras y su novia. Entonces, no se buscó como realmente la gravedad. De hecho, usualmente los asesinos seriales que menos atrapan o que más han matado es cuando van justo con grupos vulnerables, que fue el caso de del asesino del Río Verde, que fue muy conocido en Estados Unidos, o también lo de que le hicieron una serie muy importante en Netflix, que mataba negros.
Dahmer. Ajá, Jeffrey Dahmer. sí, Jeffrey Dahmer. Entonces, como eran grupos vulnerables, realmente no le daban importancia y para ellos no era como Y matar a un eran humano. prostitutas y mujeres. Exacto. Nadie Entonces, peló este caso. Este era no. un feminicida real. Sí, Sí, pero- completamente. pero Ya, yo porque vuelvo a nadie se insistir, sabe ya ¿eh? ni qué es feminicida, ¿no? No. Pero yo vuelvo a todavía insistir, no. en el momento en que se da, se lo dan al más picudo, que era Quirós Cuarón, ¿no? Investígalo, le dicen. A ver cómo está. Pero con el afán de qué. De que O sea, porque soluciona. culpable ya es, Porque- ya va a ir a la cárcel. Ujú. Bueno, no sé a dónde ya lo vayan a meter. Sí. ¿Qué querían de Quirós Cuarón? Que les dijera que el por qué, como Ajá. para políticas públicas, Sí. o para llevar un récord, Sí. o para... ¿Cuál Para era el punto mejorar, de su trabajo? para mejorar, Me encanta. para mejorar el sistema Súper. penitenciario. ¿Qué está pasando, no? Ajá, sí. O sea, parte de esto fue Buen- parte de su aportación, ¿no? Sí, sí, lo único quizás reprochable es que por la época, justo cuando según ya lo rehabilitan, fue como celebrado. O sea, prácticamente fue como de, ay, el primero que se volvió Como que que no regresa a la sabíamos ni qué sociedad hacer, y todo. ¿no? Sí. Y lo celebraron. O sea, y fue como, wow. Sí, sí. Bueno, para que tengas idea, Goyito se casa en la cárcel Sí, y tiene claro. hijos en la cárcel. Sí, ¿Cuántos? Cuatro Oh. hijos. Barbaridad. sí, no. ¿Que viven hasta el momento? Yo supongo Yo me que sí. Será imagino interesante sí. Yo escuchar supongo que sus sí. historias. Sí, Ujú. sí, sí, sí. Bueno. Bueno, y de ahí, en esta parte que también está en un momento muy especial de don Alfonso, llega a ser jefe del Departamento de Investigaciones Especiales de Banco de México en los años 40. Oh, wow. Ya además Oh, wow. fue considerado como el mejor laboratorio de investigaciones de América Latina. Todo lo que ¿Investigando hacía él, fraudes? investigando falsificaciones. Extraordinario. Sí. Qué Bueno. Y interesante. aquí tenemos, Qué buena vida. aquí, Sí. aquí Quirós tenemos, Cuarón. aquí tenemos Banco de México en la época, ¿no? Banco de México en la época esta. Espectacular. Y investiga el de Enrico San Pietro, que es un famoso falsificador, que fue finalmente atrapado por la policía gracias a que Quirós Cuarón dice, está por acá ya. Él falsificaba billetes. Ahí está Enrico San de Pietro. película, ¿no? Ujú, ujú. Sí, me encanta que Esto su es vida es de película. Sí. Cada caso podría ser una temporada nueva. Y los billetes en aquel tiempo, Sí. eran estos. Son los billetes que hacía para México First National City Bank. No eran mexicanos los billetes. Andy, yo Las tengo el monedas, sí. primero. Sí, ¿En pues, era un serio? Hasta lo tengo pesito. en mi cado y todo. Ah. ¿En serio? Sí. Un peso, Era un 5, peso. Era un 10, peso, ajá. 1, 5, 10, Sí. 20, ¿Es 50. papel? Papel. ¿O era un papel especial No, como es un ahora obviamente que es papel No, especial. el bueno, holograma sí. y ya no había holograma? Obviamente que era un papel especial, ¿no? Ah, ok. Sí. Y lo lograba falsificar. Sí, los lograban falsificar por las planchas, ¿no? Y era menos filtros de cosas, menos Pero en ese entonces la gente puntos ni de cuenta se seguridad. daba, ¿no? O Sí, sea, obviamente, sí. No, pues era mucho más fácil. Y, Sí. y México empieza a producir billetes ya mexicanos en 1973. Cuando Echeverría eran unos billetes de a 10 pesos. que Sor le- Juana Inés de la Cruz. No. No, ya no va. No, les decían los mejorales. Ah, no. Porque Eran unos billetes verdes que porque en un lado venía el cura, o sea, Miguel Hidalgo, y en otro lado estaba Dolores. Y les decían los mejorales. Y después ya del de 10, el de 20, ya empezaron a producir un poco más. En Pero los 70. 1973 sale el primer billete mexicano. ¿Fue una conmoción nacional? Sí, ¿O fue sí, irrelevante? sí. Pero también fue el momento en que empieza a sentirse un movimiento inflacionario y problemas económicos. Ya el auge del prismo, Ya bye bye. sigue, bueno, claro. Ya, adiós, ¿no? Este fue así. Y bueno, otra de las cosas que tenemos que comentar de él, bueno, aparte después veremos un poquito de los casos, es esta participación tan activa que tiene en eventos y en congresos internacionales, dando precisamente elementos de lo que habían investigado, cómo lo habían investigado y estos Fantástico. intercambios, ¿no? Es delegado de México en el 47 a una conferencia panamericana de criminología. En el 48 es representante de la UNAM en el Congreso Internacional de Criminología en París. Qué 48. impresionante. Sí, en 55 es representante de México en la 24ª reunión de Interpol. O sea, Wow. todo Sí, está sí. alrededor de esto. En 1960, la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el tratamiento del delincuente, está presente él como representante mexicano. Y en 61, pues representa al Interpol en el estudio del crimen organizado. En ese Ya- entonces, Ya empezaba a estructurarse. Ya Ajá. se veía. Wow. Y como estos congresos
la presencia de Quirós Cuarón es permanente a partir de estas épocas, ¿no? Ujú. O sea, lo que queremos decir es que era una gente aparte, que era de que sabía, entendía, trabajaba, resolvía, llega a tener este nivel de intercambio. Por eso vuelvo a insistir, Ujú. en América Latina, en Europa, sabían quién era y lo respetaban. Sobre todo en los aspectos relacionados con los perfiles que alcanzó a describir de los delincuentes. Este fue uno de los primeros puntos que tiene impacto del trabajo de él a nivel internacional, a nivel de la ONU, a nivel de América, a nivel de todo el mundo. Wow, Sí. perfilaba bien. Sí. En esos tiempos, ¿él habrá escrito algún libro en algún momento, alguna investigación? O sea, en ese momento. O sea, ¿cuál de sus mayores obras? Sí. No sobre él, sino de él, de sus investigaciones. Ajá. Pero ahorita les platico de las publicaciones porque tiene unos súper. cambios ¿sí? especiales donde las cuestiones personales también Wow. pesan, ¿no? Ok. Pesan mucho, pero con base obviamente en su acervo de conocimiento. Suena interesante. Sí. Y bueno, de aparte de los congresos, él se da la labor, ¿no?, de establecer academias, ¿no?, asociaciones, academias, en donde la criminología y el intercambio de información sea más vasto para todos los que están dentro de este ramo. Está en la Asociación Mexicana de Ciencias Penales, en la Sociedad de Medicina Legal y Criminología de Sao Paulo, en Brasil, y ahí vamos a ver más adelante una conexión. Obviamente con la Universidad Nacional y los criminólogos, en fin, es un hombre que participa de una manera muy amplia, ¿no?, en las asociaciones que promovían el conocimiento referido a la criminología. Ahora viene un poco lo de las publicaciones de él, características biológicas de los estudiantes proletarios. Hizo Wow. perfil. Eso es súper importante. Ujú. ¿Características? Sí, Biológicas. biológicas. De los estudiantes proletarios. Peligroso. Pues tremendo. Peligrosa investigación, claro. Sí, ¿no? tremenda. Sí. O Sí. sea, claro. suena, ¿cómo le dicen ahora? A geneticismo. O sea, porque ¿cuáles son las características de los pobres? Es lo que Sí, estudió en este sí. libro. Las características biológicas de los pobres. El problema es que ¡Wow! sí. Muy arriesgada publicación. Pues sí, pero pues a él le daba para eso. Y se lo publicaron, o sea, Sí, oficialmente. claro. Que Es un ¿sabes estudio qué? serio, ¿verdad? No, Sí, no es algo no. que pinches pobres nacos y las cosas de No, dicen, pero ¿no? ¿sabes qué cayó? Yo creo que para la época no era visto como para ahora nosotros. Porque ahorita en cuanto me dijiste dije, wow, esto no se puede No, esto publicar. ahorita no se podría publicar, obviamente por toda la parte woke. Pero en ese entonces, por supuesto que Era un sí. estudio serio. Claro que Interesante. sí. ¿Eh? Ahorita yo creo que se Wow. podría hacer, pero tendríamos que seleccionar mejor las palabras para que no sea como tan agresivo. Porque sí es cierto, o sea, evidentemente si no tienes una buena alimentación, Tiene todo el sentido si no del hay un mundo, es entorno obvio lo que psicológico sano, la parte hasta del descanso, sí, todo. Pero ahorita fingimos que eso no. Que no tiene nada que ver con los estratos sociales. Pues a lo mejor Yo es creo que incómodo. sí. Tendría Ajá. que leer, o sea, a ver qué conclusión llegó. Pero Está sí es cierto, interesante. claro. Bueno, Se tiene que estudiar. y hay en que hacer esta preguntas. línea también suena sabroso. Pescadores y campesinos tarascos. Ok. Otro, estudio biológico de los zapotecas. Wow, qué arriesgado. Sí. Y también los que son específicamente de su expertise, tendencias y ritmo de criminalidad en México, Wow. y un estudio que hace sobre la pena de muerte. ¿Tenía él una postura, Andy, con la pena de muerte? O Estaba con en todo. contra. Sí. ¿Estaba en ¿Está en contra? Sí, estaba en contra, Bueno, claro. tiene sentido, No, pues, dependiendo justo, pues Él quizás creía muchos en la psicólogos. rehabilitación que vamos a ver. Pero era un ahorita. humanista, claro. entonces. Sí, claro, porque total. Sí, porque sí, sería sí. muy fácil. O sea, leer a Freud y decir, el humano ya no tiene solución, ya hay que matarlo. Pues este ya está jodido. no, él no. Él decía que no. No. Que se Él puede era Era un rehabilitar. humanista, entonces. Sí, claro. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que el Ay, humano se qué pregunta puede tan difícil. rehabilitar Este, bajo ciertas circunstancias? Hay unos que no. Es difícil, pero Hay unos que solo se pueden hay como que ir por controlar. ahí. Sí, controla. Es que habrá gente Concepto que del no tiene control. solución. No, hay gente que O sea, no. porque así es el ser humano, ¿no? Sí, claro. Ahora, de esto desprendemos de lo poco que hemos visto de los casos y las asociaciones y los congresos, Ujú. que él tiene 4 campos de dominio precisamente para llegar bien a la criminología, ¿no? Ujú. Uno,
que es la psicología, Claro. otro que es la medicina, Sí. otro que es el derecho, y así deriva el cuarto, que es la criminología. Los necesita a todos Sí, por completo. Sí. Y en los cuatro era extraordinario él, ¿no? Para la época, Ahora, claro. ahora él dice una cosa que también es importante, que para poder entender a los delincuentes tienes que hacer una compenetración con el ambiente que rodea el hecho antisocial Desde luego. y al delincuente. Sí, sí, Entonces sí, sí. dice, para mí el trabajo es y meterme así. Wow. Sí, sí. Del método, ¿no? Ujú, el Entender, claro. Por eso es criminología, ¿no? Por eso. Y todo el conocimiento de psicología, el conocimiento de medicina, el de derecho, o sea, pone en el balance todo él, Claro. todo, ¿no? Para llegar a conclusiones bastante más apegadas a un concepto científico. ¿Se ¿no? podría considerar un científico o un filósofo? No, o un no, policía. No, los dos. O los tres. Los dos. Sí, No, claro. no, Científico, no, sí. policía y no tanto. Policía de ¿verdad? investigación, digo, porque investigaba casos. Ah, bueno. No, un pero- inspector, un investigador. Científico, sí. Es que es un Lo demás perito, igual, un perito, un perito. Abarca perito en las- criminología, pero no policía, ¿eh? No. Policía más bien lo quise decir como por los casos. Sí, claro. No es un policía, pero... Sí, ok. Pero se Ok. acerca al- Claro. Y justo es lo que decía, ¿no? De entender el ambiente que rodea al hecho antisocial y al delincuente, tiene mucho que ver ahorita con Es la la base. psicología sistémica, que justo para entender al individuo tienes que entender el sistema en el que vive y todo lo que lo rodea. Entonces él iba un paso adelante de cosas que ahorita ya están como muy consolidadas en la Sí, psicología vamos a seguir, te va a seguir sorprendiendo. y A que ver. después pues él ya lo tenía como muy Sí. claro. Sí, no, o sea, pues es chamba, pues, o sea, Sí, su sí, chamba, sí, sí. su chamba estructurada y su Sí. expertise, el Muy bien, desarrollo de una me expertise, gusta. ¿no? ¿Sí? Ujú. Bueno, total que para no hacerles la historia más larga, él decía que para los criminalistas y la criminología tenían que juntarse para enriquecer precisamente y explicar mejor las conductas de las personas antisociales. Ahora, aquí es donde una de sus grandes aportaciones, ¿no? Que investiga, desarrolla y presenta informes sobre los perfiles criminales. Y estas investigaciones tienen una repercusión en todo el mundo. Es más, se vuelve un método que empiezan a seguirse en diferentes países para entender los fenómenos criminales. Ahorita suena tan lógico, ¿no? Sí. O sea, es como tan obvio. No sabía que lo habían sacado de él. Sí, Ujú. sí. Obviamente ya hay más aportaciones, pero él es uno de los vanguardistas en este Wow. sentido. Sí, él ¿no? aporta, es parte de Suena muy, Ujú. muy obvio, muy normal ahorita, ¿no? Claro. Y entonces dice, hay que armar como Estado, una política referente a la criminología que considere la reclusión, la rehabilitación y sobre todo la prevención del delito. Wow, suena muy moderno para esas Sí. épocas. ¿Sí? Andy no tuvo nunca como amenazas o alguien que estuviera como en contra de pues lo avanzado que él estaba, gente que quisiera Los retroceder. conservadores o la iglesia me imagino que no. Digo, no sé, pero me imagino que no han de justo. estar Ahorita felices. vamos a platicar un evento que la verdad es complejo. Sí, Ahorita lo porque platicamos. La gente inteligente Por ahí a va. veces tiene muchos Sí, enemigos. por ahí va. Ujú. Ahora, su trabajo fue tan fuerte que la visión que se tenía de lo que era un penal como el de Lecumberri Ujú. se cambia por los cerezos, centros de rehabilitación social y con diferentes nombres y diferentes cambios. O sea que hubo un impacto, ¿no? Un impacto sí. en todo el trabajo de investigación. Y por eso, bueno, pues cierran Lecumberri, ¿no? Ahí está otra vez el Palacio Negro de Lecumberri y ahora está el Archivo General de la Nación. Y cuando hemos ido a trabajar allá. ¿Se Sí, siente? se siente, sí, se claro, pues siente, ¿no? es un lugar que tenía tantas Oye, pero historias por de fuera- terror. Por fuera está padrísimo, ¿no? Bueno, y Sí, por sí, dentro sí. me imagino que también, ¿no? O sea, Bueno, ya es diferente, ¿no? Pero por citarte algo, primero, tu punto en el que tocas es donde eran los talleres, el espacio de los talleres, porque ahí están precisamente Ok. los ficheros bibliográficos, en donde te dicen qué crujía está el archivo que andas buscando. Wow. Entonces ya vas a la H o a la I, a la J, dependiendo Ay, de dónde esté el archivo que estás ya deberían investigando. digitalizar ¿no? todo eso, ¿no, Andy? ¿Para qué? Solo ocupan espacio en Lecumberri, No. podría estar todo en digital. ¿Para qué existe esto? Pues pues se necesita mucho dinero para llegar a A digitalizarlo. Sí, esa es la verdad.
A veces Sí. nos tocaba cajas que no habían sido tocadas por nadie, ¿no? ¿En Más que cuando serio? las Y mandaron por servían, allá. tenían cosas importantes. Pues yo encontré Pues es que cosas todo muy es interesantes. Sí, yo importante, creo hay que que guardarlo, sí. pues hay que digitalizar todo, Sí, todo. sí, sí, sí. Algo de algo, algo servirá. Sí, sí, sí. Un folder traspapelado apareció. Ay, güey. O sea, bien, Imagínate. pero bien, al menos ahí estás, ¿no? Y bueno, siempre les digo que para nosotros era así, en especial cuando íbamos a trabajar allí al Archivo General de la Nación, que a la salida del metro caminábamos un par de cuadras y ya había un lugarcito que se llamaba el Guaracha Azteca. Entonces ahí le entraba a San Juan Ay, qué antes de irte a padre. trabajar al Archivo General de la Nación. Pero en fin, sale. Y bueno, todo esto de llegar hasta la prevención, él siempre dijo que para complementar estos trabajos de prevención y desarrollo, tendrías que hacer una licenciatura en investigación policíaca. Wow, claro. Me hace mucho sentido a mí. ¿Sí? No debería de ser así, Sí. por completo. Y no es así. No sé, la Es que verdad tiene no mucho desconozco. sentido. A mí me hace mucho sentido. Yo por eso dije lo de policía hace rato, porque siento Licenciatura que en todos los investigación policías policíaca. deberían ¿Deberían de tener. tener ese nivel? Pues Yo creo que no todos Bueno. lo tienen, pero por ejemplo, yo digo que inspectores, investigadores, ya un poquito, una cabeza o sea, un líder de ahí, pues sí, ¿no? ¿Cómo por qué la gente es así? la han Claro. Yo coincido trabajado, con él, o sea, han trabajado y tienen sus cosas, seguro. pero seguro, que no seguro. son del conocimiento De tan un fácil. tipo como este, sí. Y del conocimiento público, ¿no? Pues ya, yo sí he visto a algunas personas que se han dedicado a la cuestión de la policíaca, ¿no? Ujú. Que dicen que son licenciados, ¿no? Pero no en otras carreras universitarias, sino en policía, en investigación Oh, policial, wow. ¿no? Ok. Pero bueno, Ok. Pero no tiene eh, tanto, ¿verdad? no tiene Porque tanto. en algún momento justo la educación de los policías era como similar anteriormente a los militares, que era como independiente. No No, entraba le- como Sí, licenciatura. les voy a decir algo que Ujú. está en el ambiente, que está en el ambiente. A ver. No lo digo yo lo oigo que lo dicen. Las personas involucradas, sí, ¿no? sí. Si no, no lo diría. Por la situación actual del país, es diferente la visión que tiene un policía para resolver el problema que la que tiene un militar o al que tiene un cuate de la Ujú. Guardia Nacional. O sea, si en este Sí, momento claro. podemos decir que pasa algo, es que las visiones para controlar, eliminar el problema no son las mismas. De un policía a policía, A un militar, militar. claro. Ese es básicamente el problema por la que la gente que no quiere la llamada militarización dice, no es la misma disciplina, no es la misma forma en que van a tratar a las personas. Pero como dices, está tan grave el problema que la línea está más borrosa Sí, que claro. nunca, ¿no? Ujú. Ahí está, Sí. ese es un súper detalle, ¿no? Ahora, vamos a platicar algunos de los casitos, ¿no? Ya vimos el de Mercader, el de Goyo, el de San Prieto, que es el falsificador. Bueno. Y viene uno que me parece que es así bien especial, el de Higinio Sobera de la Flor. Mejor conocido en el medio de Lecumberri como el Pelón Sobera, porque era un hombre calvo. Mira, Wow. a ver, vele la cara, ve los rasgos. Ujú. ¿Te implica que el cuate estaba o no? Sí, se Es ve. que, ay, Pues a lo mejor, es que justo, a veces alguno, dependiendo de la rama de los principios de psicología, pues puede, como ya sé quién es y ya sé lo Mi- que hacía, puede haber un prejuicio. mis prejuicios dicen que no, así yo no, nada más de verlo, Sí, no, porque hay está muchos, vestido de traje, pero me imagino que Claro. antes todo el mundo se vestía de traje. hay muchos asesinos seriales que caminan por la este vida se y ve los ves normal. completamente normales. Este señor te lo encuentras en el Sanborns. Quizás a lo echándose un mejor café, güey, o sea. Analizando Era- más la expresión de Era los un, era un ojos. cuate burgués tabasqueño. Es que Ah, se ¿en ve serio? burgués. Burgués Es lo primero tabasqueño. que noto. Ujú. Claro. Sí, Este era- hombre Sí. no puede ser un criminal. Sí, de una familia muy adinerada. Este hombre no puede ser criminal. Sí, hay muchos que no se ven, o sea. Que sin embargo se le botó varias veces, se disparó y Sí, mató son los policía. quemados. Sí, bueno, no sé si son los Ahí quemados, está. pero sí. Y él trabajó con él y bueno, la descripción que hace del caso del maestro Giros Carón es extraordinaria, ¿no? Cómo se dejó, cuando estuvo en la prisión, cómo se dejó, el espacio que le dieron, la microcelda, en fin, tantas cosas de este caso. Y bueno, la criminología se fue hasta otro
hasta otro punto, ¿no? De carácter antropológico y Mm, arqueológico. qué padre. Arqueológico. Pues justo, Arqueológico y eso es lo que antropológico. estamos... ¿Cuándo? Ajá, Cuando ajá. él es llamado para que fuera con Eulalia Guzmán a Ajá, sí, reconocer sí, los sí. huesos de Cuauhtémoc. De Cuauhtémoc. Pero ¿cómo puede la criminología y la arqueología coincidir en algo? Yo tengo un dato muy interesante. A ver. No sé si sepan que ahorita hay una criminalista que está casi a punto de encontrar los restos de Cleopatra. No sé si sepan ese dato. Y justo fue porque ella decidió, a diferencia de todos, empezar como la búsqueda desde un punto de desaparición de una mujer. Desapareció una mujer, entonces ella ahorita ya le están dando muchas pautas para que siga con la Como investigación. un caso criminal. Y es latina, no recuerdo de qué país, pero está pasando en tiempo real. Digamos que su familia no la quería dejar estudiar criminología, entonces ella terminó estudiando arqueología y antropología, pero ya llegando a ese caso, ella decidió buscar a Cleopatra bajo el principio de una mujer desaparecida. Como un crimen. Entonces, ella está logrando más de lo que se había logrado históricamente con respecto a Cleopatra, y está pasando ahorita. Tiene Entonces, mucho sentido entonces. entonces es donde la criminología se puede unir bastante con la parte Como histórica. para investigar Arqueológica, casos, histórica. ¿no? Claro, sí, Wow. completamente. Sí. Ujú. Extraordinario. Y en este caso fue una cuestión favorable, ¿no? Fue favorable, ¿no? Sin duda. Aunque doña Eulalia, la verdad es que estaba más allá del bien y del mal en su trabajo, o sea, muy aplicada. Alguien Claro. puede decir, bueno, no tenía esto, lo otro, ella descubre las tumbas en Monte Albán. Anda, ¿Qué hay es que lo que no hacerle un tenía? programa. A doña Eulalia. Sí, hay que hacerle ¿Y un qué es lo que programa. no tenía? Me espero para el programa. ¿Cuál es su crítica más? No, Sobre ella. bueno, pues es que ahorita hay pues gente con otro nivel de desarrollo, con otro nivel de manejo Bueno, técnico pero se entiende, ¿no? arqueológico, pero por eso te digo, Eso es o sea, llega el momento en que no es tan verificada. comprendido, ¿no? Ah, ok. Y Súper. entonces te dicen, "Sí, encontró los huesos de Cuauhtémoc, sí, porque le interesaba al régimen que los encontrara, ¿no?" Entonces, dijeron que sí, a eso me es refiero. eso. Ok. Bueno, ahí está. Y bueno, si algo comentaba, si tuvo Sí. algún evento así medio especial, canijo, fuerte, ¿sí? Ujú. Voy a referirlo en este momento. República Dominicana, después de que asesinaron al dictador Leónidas Trujillo, tuvo un periodo de inestabilidad muy especial. Ahí vemos las calles de Santo Domingo con los Marines norteamericanos que tomaron Sí, Santo claro. Domingo. Tuvo épocas muy especiales, estamos en plena Guerra Fría, hay situaciones ahí muy especiales de los que llegaron a ser presidentes, sus tendencias, sus visiones progresistas, etcétera, y los acusan, ¿no?, de que uno de ellos era comunista, ¿no? Entonces, al desembarcar las tropas, porque había unos años anteriores, 1965, unos 4 o 6 años anteriores, los cubanos se habían cambiado, ahí estaba Fidel, lo que quieras, ¿no? Entonces mandan a los Marines y estuvo tan fuerte la represión que mueren casi 3,000 dominicanos. 3,000 dominicanos en este momento de las reyertas y que llegan Muchísima estos. gente. No, sí, muchísima. Lo que vemos ahí en las calles, ¿no? Y hay acusaciones de que hubo asesinatos por parte de los soldados norteamericanos, ¿no? Y entonces hay una comunicación. Algunas referencias dicen que fue por la ONU, otros que fue por la OEA, pero el caso que dicen, bueno, manden a los más picudos para investigar casos. Y de México va don ¿Él? Alfonso Quirós Cuarón a Claro. investigar Qué bien. estos casos. Y concluye que sí hubieron asesinatos. Seguramente sí. Entregó los papeles, entregó las cosas y regresa a México. Y el empleo que tenía del gobierno mexicano en el Banco de México se lo quitan. Me lo despiden por andar publicando que hubo asesinatos. Pero Así para de eso lo especial. enviamos, Pues ¿no? sí, Para que investigara. Pero pues ya ves que las cosas eran Claro. no lo quiero y me lo botas. ¿no? Wow. Y yo por poner la cara buena y que no te enojes conmigo, sí lo hago ahorita, ¿no? Y lo hicieron. Estamos hablando en pleno régimen ¿Él hizo público? O sea, el lo tema. comentó, claro. O sea, me despidieron por mis investigaciones. Sí. Ah, sí, ok. O sea, sí sí, hizo. claro. Me despidieron por esto, o me jubilaron por esto. Ah, ok. No fue ¿A tan. ese grado? Ujú. No fue un encontronazo con el gobierno, pero sí lo hizo público, ¿no? Sí.
Y en este caso... Mejor ya, que no sí, trabaje para el gobierno. Sí, y en este caso el único lugar donde encuentra refugio para seguir desarrollando sus cosas es en la UNAM. Mejor. Ah, Qué bueno, perfecto. creo que está... Pensé que le iban a cerrar la puerta también de la Sí. UNAM y No. de todos lados. No, ahí está el espacio más libre y pues sigue desarrollando su trabajo hasta su muerte. O sea, fueron 13 años que está más metido en el ambiente académico, sin olvidar las asociaciones y los congresos y todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué siente, bueno, o lo siento yo, que no tiene, o sea, para todo lo que hemos platicado, siento que no tienen reconocimiento? Tal vez con los investigadores sí, o con los psicólogos, o con los... Sí, en los estudios del ser humano sí, pero públicamente no siento que sea reconocido. No. O sea, para ser el gran criminólogo, criminalista mexicano. En ese ambiente sí. Pero debe ser más público, ¿no? Pero es el detalle lo que pasa con tantos y tantos y tantos, lo que hemos visto. Es cierto. Programa, claro, Sí. lo que hacemos aquí. Si no tendríamos quién si no. Yo creo que solo el gremio lo conoce bien. Sí, lo pero conocen muy está bien. para serie de Claro. ¿cómo se llama? Blink. ¿Cómo De- se llama el de Televisa que me toque saber? ¿Cómo se llama el de Televisa? ¿Quién sabe? ¿Qué? ¿Cuál? Pues ¿Cuál? está para el Netflix, para todo, para el, ¿cómo se llama? VIX. VIX. Está para Ajá, está VIX. padrísimo. Pues Sí, hay que decirles, pero que nos, Está buenísimo. nos den, claro. nos den O nuestro sea, hagamos pedacito, los porque guiones. nosotros ya dijimos. Vamos a producir. Ajá. Bueno, pues este es el maestro en su trayectoria, ¿no? Y curiosamente, hablo primero de 3 elementos que son fundamentales, 3 mujeres que fueron fundamentales en su vida de trabajo y personal, Ok. y luego hablo de su fallecimiento. La primera mujer especial para él fue su tía Elia, la que lo recogió Sí. cuando Sí. murió la mamá, ¿no? Ok. Y la segunda es María Aparicio, una compañera técnica criminóloga brasilera que desapareció durante la dictadura de Castelo Blanco en el primer lustro de los años 60 en Brasil, ¿no? Inclusive él se va a buscarla y pues lo bloquean y lo sacan, ¿no? Me doy cuenta que él se construyó a partir de muchas pérdidas. O sea, perdió a su papá, Sí. también Su perdió a su mamá. mamá. Ujú. Estás diciendo que esta mujer fue muy importante para Sí, él sí. y la desaparecieron. Ujú. Y fueron, Pero ella desaparece por su actividad política en Brasil. Sí. pero me imagino que alguien la desapareció. Sí, La obvio. la- Pues el Ajá. gobierno represivo de Castelo Sí, Blanco, la ¿no? desapareció. Ujú. Ujú. Y la última, ¿no? Que sería su compañera, su pareja, Yolanda de la Rocha. Ella también. No, su compañera. Ella o sea, sí es, no, ujú. no se casaron, pero era su compañera. Y no le pasó nada. No, No tuvo que no, investigar era el su- crimen. Ay, Era Dios mío, qué bueno. su compañera, su Al mujer. Ese crimen no se tuvo que No investigar. hubo, ¿verdad? no se hubo murió, crimen. no se murió. no. Ajá. Ok. Era la mujer que pues que lo acompañó en La en esta piedra época. donde Ujú. podía pisar su... Algunos de sus biógrafos por ahí, José Ramón Garmabella, te dice que lo más especial de platicar con el maestro, aparte de los casos y las anécdotas, era que te preparara un highball, que preparaba los mejores Guau. highballs que se podían tomar, Wow, ¿no? no lo vi venir, ok. Yo tampoco. Para platicar. Sí. Suena extraordinario. Sí, Wow. Sí. ese es el maestro Quirós Cuarón. Y fallece un 16 de noviembre del año 1978 frente a su grupo en la Facultad de Derecho. Frente a su grupo. Frente a su, O sea, como le dio impartiendo su clase. como un Está impartiendo ataque al su corazón o cátedra, algo sí, así. sí. ¿En Un serio? miocardio, sí. Suena, Qué digo, no sé fuerte. qué tan doloroso sea, pero suena o sea, se fue haciendo lo que amaba, ¿no? En el mejor momento. Es que se supo morir a tiempo y en la condición, complejo. ¿no? Ya no ¿Cuántos se años sabe. Para el tenían? concepto de trascendencia del 10 al 78, 60, 68 años. Se murió muy 60, joven. sí, fue muy muy Sí. joven. Sí, Demasiado joven. Sí. Pero Sí, muerte sí. natural. sí, sí. Y Era una hizo buena lo época que de su vida. aportó, despegó, lo conocido, lo que me quieras decir que hizo. Y se fue al lugar a finalizar todo su proceso de construcción, que el único lugar donde se podía recibir y seguir desarrollando. universidad. Claro, sí, es cierto. Wow. Sí. Legado, su hijo, algún alumno, su delfín. ¿quién? Bueno, conozco compañeros que fueron alumnos de él. Ay, qué, ¿Qué Y opinan qué de- dentro, privilegio. no, las anécdotas más brillantes que les podía platicar. Y les comento una que me parece que es para que veamos la condición, Ok. ¿no? Ujú. Que por el estado económico limitado que tenía, ¿no? Claro. Que él decía
que había días que lo único que comían en su casa eran tortas de plátano. ¿En serio, Andy? Yo me lo Tortas de imaginé plátano. rico. Yo también No, no, creí no. que Es tenía un una hombre vida que la muy- ONU en su llama. proceso de formación, huérfano, etcétera. Claro, pero ya ok. murió con dinero. ¿no? Murió bien. Ah, sí. Murió Ah, bien. sí, yo Murió Es dije, un gran wow. personaje, Ah, sí, no puede morir pero- en la pobreza, Amor que al es- arte. Pero nomás vuelvo a faltaba. decir, no, pero vuelvo a decir, ¿no? En su proceso formativo, ¿de qué te acuerdas que comías? Tortas de plátano. O sea, abrías un bolillo, le ponías un plátano y te lo comías, ¿no? Vámonos. Wow. ¿Cuánto te cuesta un bolillo? ¿Cuánto te cuesta un bolillo? ¿Cuánto te cuesta un plátano? Es la fruta más barata Pues que hay. es la torta del tamal de hoy. ¿Cuánto te cuesta la masa? ¿Cuánto te cuesta un bolillo? Es lo de hoy. Claro. Es lo que hay. La torta de plátano es la torta, es lo que hay. Pero ahí está la grandeza de, Sí. ¿no? De parte es un origen limitado. Lo que hay, voy a hasta comer lo donde que hay. despega Claro, técnica y sí, claro. científicamente. ¿no? Sí, claro. Sí, Wow. Wow. él es el doctor, es las pláticas y todo esto que llenaba muchísimo, ¿no? Le falta más, digo, fuera que aquí le demos vuelo a la historia, le falta ser más conocido porque Por o mucho. sea, la criminología en México debería ser todavía más importante por lo que se vive hoy. Sí. Sí, ¿Quién es será el gran peligrosa. criminólogo de hoy? El Quirós Cuarón de hoy. De ¿Quién hoy, sabe? no. Habrá que O a investigarlo, lo- ¿no? no sé si exista. No sé si existe. Exacto. Yo pienso, quiero pensar que esto ya se industrializó, pero es que no lo sé, ¿eh? No. Que tenemos unos grandes investigadores, pero no lo sé. Obviamente los hay, obviamente los hay, ¿no? Claro. pero la trascendencia No los no conozco. se ve su Pero los tiene que trascendencia. haber. Claro. Igual a lo mejor también hay mucho miedo social, ¿no? Como de hasta solo, por decir, a mí me llamaba mucho la atención especializarme un poco en criminología, Me en encanta. cuestión en psicología, y me da miedo. No lo hago por el país, o sea, no lo hago en el país en el que estoy, me da miedo que en algún momento justo, o sea, me encuentre con trabas y empiece a darme cuenta de la impotencia, de que quizás no le puedo dar justicia a casos que son muy evidentes por peligro propio o de mi entorno. Entonces yo ¿sabes creo qué? que... También algo, Frida, que es todavía un peor miedo, Ajá. como está el tema ahorita de la corrección política, que no vaya a decir yo algo que científicamente está aquí comprobable, pero que sea incorrectamente político. Como lo que Claro, decíamos sí. hace rato, ¿no? La investigación que hizo de la biología de los estudiantes del proletariado. Sí, claro. Ahorita esa investigación no te la van a publicar. Aunque sea No. real y bien hecha y que tenga un sentido científico, te van a decir que eres un racista. ¿Por qué estás investigando eso? Ok, sí, sí. Sí, es complejo. Y como Sí. cerecita en el pastel de los logros del doctor Quirós Cuarón, hasta este año, 2025, la ciudad de Jiménez, Chihuahua, lo declaró hijo predilecto. Ay, se tardaron mucho, pero Ay, Bueno, ¿qué pero- otro hijo predilecto tenía pero- la ciudad? No puede ser, este era el único. Era obvio, se tardaron. ¿Ellos quiénes son la familia? No, es, No, yo creo que es son la, los- la los de gente gobierno. del gobierno municipal, sí. No, se tardaron. En sí, 2025 se lo dieron, Andy. Sí, en 2025. Ok. No, pues ¿quién más? Claro que era él. Ok. Y le hicieron está su como estatua. un busto. Sí, ahí está. ¿Y dónde están? ¿Di En sabemos? Jiménez, en Jiménez. Ah, yo, ok. yo no la conozco dónde lo Es muy pusieron. pequeño, muy Ajá. modesto, ¿no? Pudo haber sido mejor, pero bueno. Sí. Wow, muy, muy interesante hombre. O sea, más allá de los casos que de por sí Ajá. son interesantes, Ujú, los casos que claro, sí, investigan. claro. Interesante hombre, porque a la vez Sí. tampoco fue muy, o sea, no fue controversial. Su trabajo es controversial. Sí. Sí, Él no ¿no? pareció un hombre controversial ni controvertido, ¿no? O sea, de su vida nunca hubo un gran escándalo personal, No. O sea, no era ese hombre, era un científico. Sí. Wow. Era un científico de su línea, su expertise hasta arriba. Wow. Y ya que le pongan diplomas, el Quirós Cuarón y tantas cosas, pero vuelvo a insistir, ¿cómo se pierde? ¿No? A mí uno de los que también pusimos en programa y don Gilberto Bosques, ¿no? Dijo también cómo duele y muy pronto Ríos y muy pronto algunos otros Bueno, sí. que en este caso Ríos, personal, gente muy brillante, ¿no? Pero Como- justo yo creo que él sí es más Sí, reconocido, sí, sí. ¿no? Sí. Tuvo ese- Pero yo me atrevería a Sí. decir que debería ser más conocido. todavía más, sí. Sí, Es sí, que sí. en México como que no apoyamos a la No. cultura popular.
como que se nos olvida muy rápido nuestros referentes culturales populares. Se nos olvida ¿Y ya? muy rápido nuestros nombres. Los dejamos ir, nos acordamos más de otros referentes. Estoy seguro que hay criminalistas que alcanzaron menos, pero son más famosos que Quieres Corón, gringos o Solamente cosas así. porque son de otra nación. Y Sí, a ellos es sí le cierto. empujan sus referentes culturales, nosotros no. Pero... Pues ahí está. Espero Bueno, que hayan bueno, disfrutado del Estuvo- programa. sí. ¿no? Estuvo Está mucho. increíble, Andy. Sí. Sí, Y eso estuvo que no andamos fascinante. en los casos, que de por sí los casos, o sea, Sí. que he Sí, leído están uno por de uno. terror. Sí, los trabajos de él y la continuación y el sacar las fichas. Y vuelvo a insistir, él resuelve el de Jacques Mornar, el asesino de Trotsky, 10, 15 años después. Wow. Qué impresionante. Buenísimo, buenísimo, Sí. buenísimo. Perfecto, Pues muy Andy. bien. Anuncios Claro que sí. parroquiales, Frida. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como @AndyJavierCorrea. Si gustan adquirir el libro El cadáver de Maximiliano y otros cuentos republicanos o antología teatral Historias del Porfiriato y la Revolución, no olviden que encuentran la guía de compra en la cajita de descripción. Nos vemos todos los jueves a las 10:30 de la mañana, completamente en vivo en Facebook. Están nuestros episodios también disponibles en Spotify. Si tienen algún comentario, duda, sugerencia, no olviden dejarlo en los comentarios y dejarnos también su like, suscribirse para poder seguir con más programas y proyectos. Perfecto. Perfecto, pues muchísimas gracias, Gracias, chicos. Cayo. Gracias y nos vemos en la Gracias. próxima. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Wow! ¡Qué